3. Hola, nosotros somos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, cursando la carrera de médico cirujano y partero. El día de hoy les presentaremos la disección de plexo braquial desde sus raíces en la zona lateral del cuello, pasando por la fosa axilar, donde también abordaremos el paquete vascular de esta misma zona, así como los nervios terminales del plexo braquial en el brazo. Nuestro equipo está conformado por Aguirre Bramasco Andrea, Dávalos Guzmán Montserrat y Durán Vera Valeria Karine. Los materiales que emplearemos para esta disección serán bata, guantes de látex, bisturí, pinzas, tijeras de disección y rotulador térmico. Asimismo, les presentamos la oración al cadáver como una muestra de respeto y agradecimiento por portar su cuerpo para que nosotros como estudiantes logremos obtener conocimiento. Iniciaremos con los cortes. Será un corte sagitalmente por la línea media de la escotadura yugular del esternón hasta la apófisis sifoides del esternón, pasando a lo largo de todo ese hueso, para después realizar un corte transverso a partir de la apófisis sifoides hasta la línea axilar media. Se va a incidir desde la escotadura yugular hasta el acromion de la escápula, siguiendo al borde superior de la clavícula, y un corte oblicuo en sentido postero-anterior desde la espina de la escápula, pasando por el acromion hasta llegar al primer pliegue anterior de la axila. Para continuar, será un corte transversal 2 dedos por encima de la línea epitrocleoepicondilia y un corte que una los últimos 2 cortes realizados, el pliegue axilar anterior y la línea epitrocleoepicondilia. Finalmente, será un corte oblicuo desde la apófisis mastoides del hueso temporal hasta la clavícula, siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo, seguido de un corte transversal desde el acromion hasta la apófisis espinosa C7, pasando 2 dedos por encima de la espina de la escápula. La posición del cadáver será en decúbito supino para poder primero retirar el músculo pectoral mayor sin que éste esté tensado, con el brazo en abducción de 45 grados aproximadamente para poder observar todas las estructuras del hueco axilar. Al realizar los cortes antes mencionados, se reclinará la piel y el tejido subcutáneo aplicando la disección roma y cortante, exponiendo la región deltoidea, la pared anterior del tórax, el serrato posterior, el músculo de la zona lateral del cuello al retirar el platisma para poder observar el espacio axilar y el recorrido del plexo braquial, retirando la piel y el tejido subcutáneo, aplicando disección roma y cortante. Podemos ver la vena cefálica de forma superficial. Tras limpiar la fascia del pectoral mayor con un bisturí, seccionamos las inserciones clavícula external y abdominal del pectoral mayor y reclinamos el músculo lateralmente hacia su inserción en el húmero. Al seccionar transversalmente la porción clavicular del músculo pectoral mayor desde la escotadura yugular al nervio pectoral lateral, que inervará al músculo pectoral mayor. Al momento de reclinar el pectoral mayor, hay que tener cuidado de no seccionar ningún nervio pectoral medial cuando pasa a través del pectoral menor o se sitúa a un lado o por debajo del mismo, para entrar en el pectoral mayor. Después de haber reclinado el pectoral mayor, identificamos el borde superior del músculo pectoral menor y disecamos la fascia claviopectoral.
Esta fascia se inserta proximalmente en la clavícula y reviste el músculo subclavio. A continuación, la fascia claviopectoral pasa como lámina hacia el músculo pectoral menor, lo reviste y después se mezcla distalmente con la lámina, con la fascia axilar, formando el denominado ligamento suspensorio de la axila. Insertamos la tijera en el borde inferior del músculo pectoral menor y separamos el tejido conectivo subyacente con el bisturí. Cortamos el pectoral menor en su origen de las costillas 3, 4 y 5. Para comenzar a hablar del plexo braquial, nos ubicaremos en el cuello, ya que de aquí emergen las raíces del escaleno medio y el escalenio anterior. El plexo braquial es una red de fibras nerviosas que brinda inervación sensitiva y motora a los miembros superiores y a la cintura pectoral. En primera instancia encontramos sus raíces. Estas se forman a partir de los ramos C5 a T1, localizados dentro del triángulo posterior del cuello entre los músculos ya mencionados, el escaleno medio y el escaleno anterior. El nervio C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. C7 continúa y nos forma el tronco medio y C8 y T1 el tronco inferior. Cada uno de estos troncos nos generan ramos colaterales que pertenecen a la región supraescapular, como son el dorsal de la escápula, que se origina de C5 y atraviesa el músculo escaleno medio, corriendo por detrás de los músculos elevados de la escápula y romboides, inervándolos. El torácico largo, que se origina de C5 a C7, a C8, perdón, y atraviesa el músculo escaleno medio y desciende sobre el músculo serrato anterior, al cual inerva. El subclavio, que se origina de la unión de las fibras del tronco C4 a C6, y este inerva el músculo subclavio. Y el ramo colateral supraescapular, que se origina de C5 y C6, y desciende, siguiendo el borde superior del tronco, en dirección a la escotadora de la escápula, pasando por debajo del ligamento transverso de la escápula y llevando finalmente a inervación a los músculos supraespinoso e infraespinoso. Estos troncos pasan por debajo de la clavícula. Ingresan a la fosa axilar. La fosa axilar es una región entre los músculos pectorales, la escápula, el brazo y la pared torácica, donde pasan vasos y nervios desde el cuello hasta el miembro superior. Su contenido es la vaina axilar, parte del plexo braquial, vasos de la axila y sus ramas, además de ganglios y vasos linfáticos, y una considerable cantidad de grasa y tejido conectivo. Ahora hablaremos de sus límites. La entrada de la axila está limitada por la clavícula. El borde superior de la clavícula la limita posteriormente y la primera costilla medialmente. Su pared posterior está formada por el pliegue axilar posterior. Esta se forma por el músculo redondo mayor y dorsal ancho, así como el músculo subescapular que cubre la superficie anterior de la escápula. En su pared medial encontramos la porción superior de la pared torácica y el músculo serrato anterior, que se superponen a esta pared. En su pared lateral le encontramos el surco tubercular del húmero y en la base de la axila está la piel y la fascia de la axila, mientras que en su pared anterior encontramos el pliegue axilar, formado por el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y la fascia clavipectoral. Podremos observar la vaina axilar,
que es una estructura de tejido conectivo que rodea vasos axilares y al plexo braquial. Como podemos ver, se extiende desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Puede ser delgado y casi imperceptible. Se utilizan tijeras para abrir la superficie de la vaina axilar. Se identifica ahora la vena axilar. Esta se forma en el borde lateral del músculo redondo mayor por la unión de las dos venas braquiales. La vena axilar termina en el borde de la primera costilla, donde cambia a formar la vena subclavia. Desde ahora se manipulará la vena axilar, ya que esta es la más superficial, para poder ver mejor las arterias y nervios de la axila, que son la arteria axilar y el plexo braquial. La vena axilar se forma en la base de la axila, por la confluencia de las venas satélites de la arteria braquial con la vena basílica. Esta pasa por la axila medial y anteriormente a la arteria axilar. Sus venas tributarias de la axila suelen seguir el trayecto de las ramas de la arteria axilar. Ahora mencionaremos la arteria axilar. Esta comienza en el borde lateral de la primera costilla, donde es la continuación de la arteria subclavia, y termina en el borde inferior del músculo redondo mayor, donde ahora pasa a llamarse arteria braquial. Esta arteria irriga las paredes axilares y regiones cercanas. Está rodeada por el plexo braquial. Durante la disección de la arteria axilar y sus ramas, el plexo braquial solo se retraerá y se conservará. No intentaremos identificar los nódulos linfáticos asociados a la vena axilar y sus venas tributarias. Los nódulos solo son evidentes y fácilmente disecables en cadáveres con cáncer. Bueno, aquí en la fosa axilar, cada tronco del plexo braquial se divide en dos tramos, uno anterior y uno posterior. Y estos tramos se unen para formar tres fascículos en la fosa axilar. El fascículo posterior, que se forma de la unión de los tres ramos posteriores de los troncos, está ubicado detrás de la arteria axilar. Aquí no lo podemos ver, ya que la arteria axilar nos lo tapa. Este fascículo da origen a nervios terminales, como es el nervio axilar y el radial. Además, podemos ver el fascículo lateral, que como su nombre lo dice, se encuentra lateralmente a la arteria axilar y se origina por la unión de los ramos anteriores del tronco superior y el medio. Este da origen a nervios terminales como el músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Además, podemos ver al fascículo medial, que se origina del ramo anterior del tronco inferior y se ubica en dirección medial a la arteria, por debajo y por delante. Este dará origen a la raíz medial del nervio mediano y al nervio cubital. En la porción infraclavicular también hay ramos colaterales que se originan a partir de los fascículos. Uno de ellos es el nervio subescapular, que pueden ser dos o tres, uno superior, uno inferior y en algunos casos uno medio. Este se origina del fascículo posterior y se dirige e inerva los músculos subescapular y redondo mayor. El nervio toracodorsal es otra rama colateral y se forma de las fibras provenientes del fascículo posterior. Es un nervio largo que recorre el borde lateral de la escápula e inerva los músculos del dorsal ancho y ramos para el redondo mayor. El nervio pectoral medial y lateral son otros ramos colaterales que se originan de los fascículos. El medial se forma del fascículo medial y pasa por delante de la arteria axilar para inervar el pectoral mayor y el menor. Y el lateral se forma del fascículo lateral y de igual forma pasa por delante de la arteria axilar
perfora la fascia clavipectoral y se distribuye en toda la cara profunda del pectoral mayor, inervando este músculo. Se ve aquí que los pudimos conservar al retirar cuidadosamente el pectoral mayor y el menor. Además, podemos ver algunos otros nervios que se originarán más al final del brazo, como es el cutáneo braquial y el cutáneo anterobraquial, que también son ramas colaterales del fascículo medial. El cutáneo braquial pasa por detrás de la vena axilar y desciende por el lado interno de la arteria braquial hasta la mitad del brazo, donde penetra la aponeurosis profunda y recubre al músculo deltoides y pectoral mayor. Y el cutáneo anterobraquial, que también es un ramo colateral del fascículo medio, pero este solo posee fibras sensitivas, inerva el borde radial de la cara anterior del brazo y es continuación del nervio músculo cutáneo, que se toma como un remo terminal. Pasaremos a hablar de las tres partes de la arteria axilar. Bueno, aquí volveremos a poner en su posición normal el pectoral menor para poder ubicar las posiciones en donde se ramifica la arteria axilar. La primera parte de esta arteria se extiende desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde medial del músculo pectoral menor. Su segunda parte se encuentra posterior al músculo pectoral menor. Y su tercera parte se extiende desde el borde lateral del músculo pectoral menor hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. El patrón de ramificaciones de la arteria axilar puede variar del que se ilustra comúnmente. Si el patrón es diferente, digamos, en nuestro espécimen las ramas se nombran de acuerdo con su región de distribución en lugar de su patrón de origen. Las ramas de la arteria axilar de la primera parte son la arteria torácica superior. Esta arteria surge cerca del vértice de la axila y suministra sangre al primer y segundo espacio intercostal y pasa cerca de la inserción del pectoral menor. La segunda parte de la arteria axilar tiene dos ramas, la arteria toracoacromial y la arteria toracolateral. La arteria toracoacromial es una rama originada en la superficie anterior de la segunda parte de la arteria axilar, posterior al borde medial del músculo pectoral menor. Rodea al borde del músculo y atraviesa la fascia claviopectoral y se divide en 4 ramas. Estas irrigan la pared axilar anterior y regiones cercanas. Las diferentes ramas serían la pectoral acromial, la acromial, la deltoidea y la clavicular. Identificaremos la arteria torácica lateral que surge del borde lateral del músculo pectoral menor y desciende a lo largo del borde lateral del músculo pectoral menor. En un porcentaje significativo de casos, alrededor del 35%, la arteria torácica lateral puede surgir de la arteria subescapular y de la arteria toracoacromial. La arteria torácica lateral irriga músculos pectorales, el músculo serrato anterior, los ganglios linfáticos axilares y la pared torácica lateral. En la mujer, la arteria torácica lateral también irriga la porción lateral de la mama. Acompañando la arteria torácica lateral,
La tercera parte de la arteria axilar tiene 3 ramas: la arteria subescapular, la circunfleja y la circunfleja anterior. Identificamos la arteria subescapular, que es la rama más grande de la arteria axilar. La arteria subescapular tiene un recorrido inferior por una corta distancia antes de dividirse en la arteria circunfleja del escapular. La arteria subescapular también emite varias ramas musculares sin nombre y pueden ser el origen de la arteria torácica lateral. Encontramos las arterias humerales circunfleja anterior y posterior, y surgen de la superficie lateral de la arteria axilar distal al origen de la arteria subescapular. Ocasionalmente estas dos arterias pueden surgir de un tronco común corto. Ellos suministran al músculo deltoides. Estas rodean al húmero junto al nervio axilar, una por encima y otra posterior al cuello quirúrgico del húmero hasta anastomosarse. Observamos que la arteria humeral circunfleja posterior es la mayor de las dos arterias humerales circunflejas. La arteria humeral circunfleja posterior y el nervio axilar atraviesa el espacio cuadrangular juntos. La arteria circunfleja humeral anterior pasa profundamente al tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Bueno, como porción más distal del plexo braquial, vamos a encontrar los nervios terminales de los fascículos, que podemos observar al manipular al tríceps braquial. Los ramos terminales del fascículo lateral son el músculo cutáneo y el mediano en su raíz medial. El músculo cutáneo perfora al músculo corabraquial en la axila. Después pasa e inerva el bíceps. Posteriormente, el nervio sale de la fascia braquial anterior y en el antebrazo se hace subcutáneo, formando el nervio cutáneo anterobraquial lateral, que explicamos anteriormente. El nervio mediano, que se puede ver aquí, es una rama del fascículo lateral que posteriormente se conectará con su raíz cubital del fascículo medio, formando una estructura en forma de Y, que por medio de esta pasa la arteria axilar y inervará la parte anterior del brazo. Del fascículo posterior, sus ramos terminales son el nervio axilar y el nervio radial. El nervio radial pasa a posterior ingresando por el espacio de húmero tricipital y inerva los músculos extensores del brazo y el antebrazo. Además, el nervio axilar inervará el músculo deltoides, pasando por él mismo y el húmero, rodeando su cuello, inervando, como ya dije, el músculo deltoides y el redondo menor. Por último, tenemos a los ramos terminales del fascículo medio, como sería el cubital y el nervio mediano en su raíz cubital. Bueno, el nervio cubital es un nervio que mueve el músculo flexor cubital del carpo y a los músculos que lo rodean. El nervio mediano, en su unión del ramo mediano de su raíz medial y de su raíz lateral, brinda accesibilidad a la cara lateral superior del brazo y se extiende hasta la mano, controlando la función y sensibilidad de los dedos, excepto del meñique y parte del anular. Es el único nervio que pasa a través del túnel carpiano, que es el túnel que conecta la mano con el antebrazo.
Hasta aquí habríamos explicado el plexo braquial y el contenido del hueco axilar. Esperamos que hayan pasado un buen momento. Gracias.